Dios les bendiga a todos mis amados hermanos, una vez más con ustedes y hoy con nuestra última presentación de reflexiones semanales. Espero que en la gracia de Dios haya sido de bendición, de provecho para cada uno de vuestras vidas esta pequeña reflexión que hemos hecho diariamente durante toda esta semana. También agradezco a la Asociación Argentina por toda la oportunidad que nos dieron de poder compartir con todos ustedes durante toda esta semana. Hermanos queridos, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de 2 de Timoteo 3:13. Dice la palabra: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vivimos tiempos tormentosos, vivimos días difíciles y creo que de una u otra manera nosotros mismos hemos entrado en esos tiempos tormentosos y en esos tiempos críticos por no haber obedecido la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Hemos venido diciendo desde que comenzó la crisis venezolana que Venezuela es un tubo de ensayo del sistema papal. La gente no lo creía, pero los investigadores más profundos saben que lo que llaman en el mundo oscuro del sistema papal, el Papa Negro, el jefe de los jesuitas, que lo llaman así porque andan todo el tiempo vestidos de sotana negra, es un venezolano. Y ese es el que controla a todos los jesuitas. El primer papa jesuita que encontramos en la historia es este papa argentino. Por tal motivo, esta gente lleva una agenda alocada por la supremacía global. Y nosotros tenemos que hacerle un seguimiento al calendario profético. Hermanos queridos, si usted analiza el modelo venezolano de la crisis, hoy por hoy eso se ha ido acrecentando y lo tenemos ahora en el mundo. ¿Qué nos dice todo esto? La sierva del Señor hace muchos años atrás ya nos había advertido sobre eso. Quiero leer en este libro maravilloso, La Maranata, en la página 139. Y dice: no era el propósito de Dios que sus hijos se apiñaran en las ciudades para vivir amontonados y desordenadamente en casas de departamento. En el principio puso a nuestros primeros padres en el jardín, en medio de hermosos panoramas. Miren qué hermoso panorama, qué hermosa huerta acá con la juventud de acá de Berea. Miren qué hermosos los olivos, las plantaciones de tomate. Mientras que el mundo está detenido, mientras que el mundo está en las grandes ciudades, asustado, aterrorizado, el pueblo de Dios, ¿dónde está? Hermanos, la juventud y los hermanos que están en el campo están sembrando, están pendientes de la huerta, porque es el plan de Dios. Cuando Dios colocó a Adán y a Eva en el Edén, hermanos queridos, los colocó porque era el propósito de Dios que vivieran en el campo. Me ha sido mostrado, dice la sierva, que las ciudades se llenarán de confusión y violencia y crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. No va a detenerse. Sería mentiroso, sería cobarde, sería traicionero con este bendito ministerio si yo me paro frente a estas cámaras y le digo a la gente que viene amor y paz, que viene prosperidad, vienen calamidades para las ciudades, vienen momentos más críticos que los que estamos pasando por estos momentos actuales. Y si yo digo que viene paz y prosperidad, sería mentiroso. La sierva del Señor dice claramente que estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia. Y miren que leo un poquito más. Es tiempo de que nuestros hermanos lleven a sus familias lejos de las ciudades y a las localidades más retiradas. Si no, muchos jóvenes y también personas de más edad serán entrampados y llevados por el enemigo. Pregunto yo a los hermanos que están mirándome por este medio, porque aún dentro del liderazgo muchas veces hemos pensado que la salida de las ciudades al campo es en el momento cuando venga el decreto de muerte. Ese es un último llamado, pero la sierva del Señor nos está haciendo este llamado mucho antes. El momento era ayer, pero ¿qué pasó? No hemos tomado la determinación de salir de las ciudades porque estamos muy cómodos en las grandes ciudades. Tenemos todas las comodidades alrededor nuestro. Y miren cómo estamos cercados ahora. Es un llamado, podemos decir un segundo llamado que nos hace el Señor, porque el primer llamado el Señor lo hizo hace muchos años. Y miren cómo dice la sierva: salí de las ciudades, este es el mensaje que el Señor me ha estado dando. ¿Para cuándo fue ese llamado? Hermano,
¿será que es para el momento cuando venga la ley dominical? No, hermano, este primer llamado lo hizo la sierva del Señor hace muchos años. Y este segundo llamado que hoy nos hace el Señor por su gracia, nos va a regalar un momento de respiro, no muy largo. Una tregua corta nos va a regalar el Señor, pero para que tú y yo tomemos decisiones. Y para que salgamos de las ciudades, porque lo que viene va a ser mucho más aterrador. El modelo venezolano, los hermanos que están en el campo, no están pasando necesidad. Los hermanos que quedaron en los lugares retraídos, en las zonas campestres, no tienen problema con el efectivo, no tienen problema con el alimento. ¿Por qué? Porque sencillamente van a la huerta y miren, agarran el tomate, sacan su mandioca, sacan sus frutos, comen sus bananos y no tienen problema. Pero la gente que está en las ciudades va a tener problemas. Porque nadie entra, nadie sale. Y si empieza el desabastecimiento, ¿cómo van a comer esas personas? ¿Qué producen las ciudades? Hermanos queridos, la sierva dice claramente lo que producen las ciudades. Las ciudades producen delincuentes, las ciudades producen ocio, las ciudades producen basura, pero la ciudad no produce alimentos sanos para el Señor. El ruido y el bullicio que llenan la condición que en ellas crean los sindicatos y las huelgas impedirán nuestra obra. Ciertos hombres tratan de lograr que los obreros de diferentes oficios se agremien. Tal no es el plan de Dios, sino que un poder que de ningún modo podemos reconocer está obrando de esa manera. Ahora dice la sierva, las impías ciudades de nuestro mundo serán destruidas. Hermanos, viene destrucción para las ciudades. Y no solo en el momento cuando caigan los juicios de Dios, cuando empiecen a caer los juicios de Dios sin mezcla de misericordia, todos van a ser barridas. Pero antes de que caigan los juicios de Dios sin mezcla de misericordia, hoy con mezcla de misericordia, las impías ciudades de nuestro mundo, muchas de ellas serán destruidas mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y de barrios enteros. Dios nos muestra lo que acontecerá en toda la tierra. Hermanos queridos, Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo con todo esto que está pasando en el mundo, las ciudades detenidas, gente ahora empezando a pasar hambre porque no hay alimento en las ciudades. Y Dios nos está diciendo, salid de las ciudades, es el mensaje que Dios me ha estado dando. Hermanos queridos, yo libro mi responsabilidad ante la hermandad y todos los amigos que nos escuchan por las redes sociales en distintos lugares del mundo. Porque tenemos hermanos escuchándonos en Venezuela, en España, en Colombia, en Ecuador, en distintos lugares del mundo, en Uruguay. Y Dios nos está invitando, hermanos, a tomar decisiones. La oportunidad que se presenta ahora, dice la sierva, puede ser muy corta. Muchas veces hemos tomado como base aquel texto de la sierva del Señor que está en la página 178 de Maranata, cuando habla de la señal para salir de las ciudades. Es el último mensaje que el Señor dará cuando venga la ley dominical, así como el sitio de Jerusalén dice que fue la señal para que los hijos de Dios salieran cuando se retiraron los ejércitos. Entonces, la última señal será cuando los Estados Unidos, el poder por parte de la nación de los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores. Hermanos queridos, y hablo al liderazgo también de la iglesia, pastores, obreros, ancianos, colportores. Hermanos, el tiempo para salir de las ciudades era ayer. Dios en su gracia nos está regalando hoy un momento de respiro. Pero démosle por el amor de nuestro Dios a la trompeta el sonido certero que tiene que darse. No digamos que el momento es para la ley dominical, porque es el último llamado que Dios estará haciendo. Lean por favor bien sus escritos en la palabra de Dios y lo que dice el testimonio. Tenemos que salir, hermanos. Si no salimos ahora, nos vamos a quedar. Hermanos, dice la sierva, durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no concentrar nuestra obra en las ciudades. Gloria a Dios, hay lugares donde nuestra obra no está concentrada en las ciudades, sino que estamos en lugares retraídos como este lugar acá. Y así como la sede de acá de la Asociación Argentina, que está en un lugar retirado de las ciudades. Hermanos, eso es el plan de Dios. No podemos apiñarnos en las ciudades. Los gremios, las confederaciones impedirán nuestra obra y la están impidiendo. ¿Cómo pueden salir nuestros líderes hoy en las ciudades si estamos cercados?
No debemos establecernos donde nos veamos obligados a entrar en relación estrecha con los que no honran a Dios. Por eso Dios nos está invitando, hermanos queridos, a salir, y les hago un llamado desde el fondo de mi corazón, que tomemos decisiones claras e inequívocas, porque si no, la opresión que viene para las ciudades es terrible, hermano. ¿Cómo está trabajando el sistema papal? Hermanos, en la agenda que ha dado en toda esta semana nos está diciendo que esta gente va trabajando galopadamente. Y el pueblo de Dios haciendo un llamado, Dios tocando, Dios dejando a través de su palabra lo que es verdad presente y lo que tenemos que hacer. Tenemos que salir, hermanos queridos, y hago este llamado con vehemencia, desde el fondo de mi corazón, porque es lo que el Señor me ha puesto que les hable a cada uno de nosotros. El Señor nos invita, hermanos, y quiero leer la página 182 de este mismo libro. Dice: como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Como pueblo, si tú y yo somos guardadores de los mandamientos de Dios, hermanos, tenemos que salir de las ciudades. Dice la sierva, tal como lo hizo Enoc: debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Tenemos que predicar, tenemos que proclamar el mensaje a las ciudades, pero no vivir en ellas. En la medida de lo posible, nuestras instituciones deberían estar ubicadas fuera de las ciudades. La verdad debe ser dicha, hermanos, ya sea que los hombres quieran escucharla o pasarla por alto. Lo dice la sierva. Debe ser dicha, sea que los hombres escuchen o deben de escucharla. Hoy por hoy, mediante la gracia de Dios, el Señor me ha dado esta oportunidad para darlo a conocer a vosotros. Hermanos comunes, miembros de iglesia, directores de iglesia, miembros, colportores, pastores y obreros, el Señor te está invitando a alzar la voz y darle a conocer a cada hermano que es el momento de salir. La verdad debe ser dicha, sea que los hombres escuchen o dejen de hacerla. Pero dice la sierva, las ciudades están llenas de tentaciones y deberíamos planificar nuestra obra de tal manera que se mantengan nuestros jóvenes tan alejados. Y dicen, las ciudades deben ser trabajadas desde puntos ubicados fuera de ellas. Dijo el mensajero de Dios, ¿no hay que amonestar a las ciudades? Sí, pero no con el pueblo de Dios viviendo en ellas, sino por medio de visitas para advertir a los habitantes de lo que sobrevendrá a la tierra. Hermanos queridos, Dios nos está invitando a ser diferentes. Dios nos está invitando a que podamos nosotros hacer una experiencia personal con el Señor a través de la edificación de nuestro carácter en el campo. Dios te está invitando a ti, querido amigo, querido hermano, querido pastor, querido anciano, querido obrero que me escuchas. ¿Serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no con el pueblo de Dios viviendo dentro de ellas. Este no es un mensaje que lo tienen que dar los otros campamentos. Es un mensaje que lo tenemos que dar nosotros como pueblo remanente de Dios. No es un mensaje que lo tiene que dar otra persona. Y otros príncipes nos han tomado la delantera porque nos hemos quedado callados. En la gracia de Dios, no quiero ser un perro mudo. Quiero alzar mi voz y darle a la trompeta el sonido certero. Dios en su gracia bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia, nos libre de la pestilencia, nos libre de la oscuridad, y el Señor en su gracia nos pueda dar de su santo poder para que nosotros podamos tomar decisiones claras e inequívocas que nos lleven a la redención. Dios en su gracia les bendiga y que la paz de nuestro amado Señor Jesucristo pueda ser con cada uno de vosotros. Amén.